creo que es una sesión de un gran interés porque es el traslado de la aplicabilidad práctica en el ámbito de la cardiología, que es donde quizás más se ha crecido, pero veremos qué retos quedan por crecer en lo que a tratamiento hipolipemiante se refiere, a la luz de las recomendaciones y a la luz de los planteamientos de estas nuevas guías de dislipemia que sin duda marcan un punto de inflexión, que aparezcan unas guías específicas de dislipemia en Europa, con los cardiólogos en primer plano, y mandan también un punto de inflexión en la estratificación de riesgo, en los objetivos, en la estrategia terapéutica que hoy vamos a debatir entre todos a lo largo de la geografía de España y sacar, que es lo más importante, conclusiones que tengan una aplicabilidad práctica al día a día de nuestros pacientes y ver cómo el tratamiento de la dislipemia es uno de los pilares para intentar lograr la meta que todos buscamos, que es prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por tanto, sin más, vamos a comenzar y va a comenzar haciendo su presentación. 10 minutos hay aproximadamente para cada presentación, porque lo importante es el debate. Eduardo Alegría nos va a hablar de la estratificación de riesgo en las nuevas guías de lípidos de las sociedades europeas. Eduardo. Ay, perdón. Estaba dando las gracias a los organizadores y a los asistentes y felicitar sobre todo a los asistentes que están no solo aquí en la sede central de la Sociedad Española de Cardiología, sino en todas las sedes de toda España por asistir a una actividad formativa que creo que va a ser muy interesante para ellos y para nosotros. Bueno, entonces lo que me toca a mí presentar es la primera parte. La primera parte de las guías, si habéis visto las guías, habréis visto que se dedica una parte bastante importante del documento a la estratificación del riesgo. Y la filosofía es que antes de tratar y antes de aplicar medidas terapéuticas farmacológicas o no farmacológicas, conviene saber en qué situación de riesgo está cada persona. Y eso es lo que se ha dado en llamar estratificación del riesgo. Los mensajes principales al respecto de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que se han trasladado también de las mismas guías de dislipidemia que estamos tratando aquí a las que acaban de salir de la misma Sociedad Europea de Cardiología sobre la prevención cardiovascular en general, se basan, como todo el mundo sabe, en que seguimos teniendo ese desafío de las enfermedades cardiovasculares como causa principal de mortalidad, que lo es ahora y lo va a seguir siendo al menos en la primera mitad del siglo XXI como lo fue en la segunda del siglo XX. Que la prevención funciona, es decir, si ya sabemos que es una enfermedad muy prevalente, pero estamos haciendo bastante previniéndola. Y de hecho la mortalidad, como todos sabéis, se ha reducido muchísimo y una buena parte, por lo menos casi la mitad de la reducción de la mortalidad se debe a la prevención. La otra mitad se debe a que la tratamos mejor. Otra idea fundamental es que la prevención debe hacerse de por vida. No hay que empezar la prevención cuando ya tenemos alguna manifestación clínica o subclínica de la enfermedad, sino que hay que empezar pues, casi desde el nacimiento, incluso desde antes. Que aunque nosotros como médicos tenemos lógicamente la responsabilidad de la estrategia individual, es decir, tenemos que hacer todo lo necesario para prevenir la enfermedad en el paciente o en la persona que tenemos delante, también hay una estrategia poblacional que debe complementarse y que todavía no lo estamos haciendo del todo bien, y esa es la razón por la que necesitamos nuevas guías, nuevas directrices, estudiar, reunirnos, asistir a actividades formativas como esta, etcétera. Digamos que esta es la base. Bueno, la base de lo que yo voy a decir son estos tres aspectos fundamentales para ser muy breve. Primero, ¿qué significa riesgo alto? Porque, como ya sabéis, los individuos de riesgo alto es en los que hacemos el mayor énfasis en la prevención. ¿Cómo calculamos el riesgo? Y ¿qué hacemos con la información? En teoría, riesgo cardiovascular llamamos a la probabilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo es ese? Pues lo podemos calcular como se hace en las guías más al uso a 10 años, también hay ampliación de las guías a 20 años, hay ampliación de la planificación del riesgo a lo largo de la vida, o el equivalente que se llama el cálculo de la edad vascular y por lo tanto compararla con la edad real.
¿Y qué complicaciones cardiovasculares podemos calcular? La mortalidad, como hacen algunas guías, otras guías hacen morbimortalidad, otras solamente se dedican a prevenir la enfermedad coronaria, otras enfermedades cardíacas, incluyendo la insuficiencia cardíaca. Es decir, hay diferentes posibilidades de calcular el riesgo en lo que se refiere al tiempo y en lo que se refiere a la enfermedad concreta que queremos prevenir. Aquí os he puesto un resumen de las directrices o baremos o tablas o algoritmos, como queráis llamarlos, para calcular el riesgo cardiovascular. A la izquierda tenéis los más conocidos, el Framingham, que se utiliza fundamentalmente en el ámbito anglosajón, el SCORE, que se utiliza fundamentalmente en el ámbito europeo, y las directrices europeas, lógicamente, promueven el que se utilice el baremo SCORE. Sabéis también que el baremo SCORE está también aplicado a la población de España en concreto, y luego hay algunos otros baremos más locales. Como veis, todos ellos incluyen como variables fundamentales las de siempre: edad y sexo, presión arterial, unas la sistólica y otras las dos, tabaquismo, la cifra de colesterol total y la cifra de colesterol HDL. Algunas, pero no todas, incluyen la diabetes, otras la hemoglobina A1C o la glucohemoglobina. Algunas, pero no las más usuales, la historia familiar. Otras incluyen aspectos sociales como la precariedad, y las SCORE incluyen la prevalencia previa, de forma que hacen unas guías especiales para los países europeos con alta prevalencia y otras para los de baja prevalencia, entre las que estamos nosotros. Y algunas otras incluyen otros parámetros: la proteína C reactiva, el índice de masa corporal como índice de obesidad, los triglicéridos, que no se contemplan en todas, etc. Y también se diferencian estos baremos en qué enfermedad concreta y a qué tiempo. La mayoría lo hacen a 10 años, unas morbimortalidad como el Framingham, otras solo mortalidad como el SCORE, puesto que los que han hecho las guías SCORE europeos siguen defendiendo que la mortalidad es un parámetro que se puede medir claramente porque es comprobable, mientras que algunas de las complicaciones, por ejemplo la angina de pecho y tal, son más difíciles de diagnosticar y por lo tanto pueden sesgar un poco la estratificación. Bien, en cualquier caso, digamos que las guías promueven el que se use el SCORE, y eso es lo que creo que deberíamos hacer. La nueva versión de las tablas SCORE incluyen el HDL, que las primeras no incluían, y lo utilizan solamente para matizar el riesgo general calculado con los parámetros de siempre: presión arterial, colesterol, edad, y dividiendo hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, y poblaciones de riesgo alto y de riesgo bajo. Bien, en función de este baremo SCORE o de la presencia de otros factores de riesgo, las directrices de lípidos dividen las 4 categorías de riesgo de esta forma bastante intuitiva y bastante fácil de aplicar. Riesgo muy alto, lo que antiguamente o modernamente seguimos llamando prevención secundaria, es decir, el que ha tenido ya una enfermedad documentada clínicamente, pero también incluye cuando se documenta por imagen, enfermedad, lo que se llama enfermedad aterosclerótica subclínica. La diabetes de tipo 2, que modernamente se tiende a considerar un equivalente de enfermedad coronaria. La de tipo 1, cuando hay lesión orgánica, por ejemplo, proteinuria. La insuficiencia renal, y cuando el riesgo calculado según la tabla SCORE supera el 10% de mortalidad a 10 años. Riesgo alto, cuando el baremo SCORE sale entre 5 y 10 o hay un factor de riesgo claramente desmesurado: una dislipidemia familiar, una hipertensión incontrolada, etc. Riesgo moderado, el cálculo del baremo SCORE entre 1 y 5, y en este grupo es en el que las propias guías defienden que para decidir si este paciente necesita tratamiento más enérgico o no, o añadir tratamiento farmacológico o no, es cuando entran otros parámetros para calcular o para refinar el riesgo. Y riesgo bajo, los que tienen, o mejor dicho, tenemos un riesgo SCORE menor de 1%. Bueno, los factores clásicos ya dije antes cuáles son: tabaco, colesterol LDL, colesterol HDL, presión arterial y diabetes. Y los aspirantes, es decir, aquellos que están, venga a luchar y hacer estudios para ver si consiguen mejorar la predicción del riesgo con los clásicos, son todos los que están puestos aquí. Otras fracciones lipídicas que se mencionan de pasada en el documento: la proteína C reactiva para la enfermedad cardiovascular, la hipertrofia ventricular izquierda, solo en el caso de la hipertensión arterial, el índice tobillo-brazo patológico, la albuminuria, el grosor íntima media en el ecocarotídeo, la disfunción eréctil y la puntuación de calcio coronario solo para la enfermedad coronaria.
Estos son los posibles factores que pueden refinar la predicción del riesgo en el caso de los que se les incluye, según el baremo SCORE, en el de riesgo moderado. Bueno, pues en las directrices últimas de prevención cardiovascular europeas, todos estos factores se les asigna un grado de utilidad clínica bastante pobre. Como veis aquí os he resumido los grados de indicación de todos estos parámetros añadidos. Los factores psicosociales se les asigna un grado 2A, a la genética, que no sirve para estratificar el riesgo por el momento. La proteína C reactiva tampoco, se le asigna un grado 2B, y solamente en los casos de riesgo intermedio o que haya discrepancias entre diferentes baremos. Lo mismo pasa con el fibrinógeno y lo mismo pasa con la homocisteína. Y en cuanto a las técnicas de imagen, se les asigna un grado 2A, es decir, que pueden aplicarse para refinar el riesgo en algunos grupos de riesgo intermedio, el grosor íntima media, el índice tobillo-brazo y el calcio coronario. No así la prueba de esfuerzo, como esto ya lo sabíamos. Bien, y para terminar, ¿qué hacemos con el riesgo calculado? Es decir, ¿para qué sirve estratificar el riesgo? ¿Para qué sirve el que aconsejemos que a toda persona en la cual queremos aplicarle un tratamiento preventivo empecemos por calcularlo numéricamente? Es decir, por aplicarles el baremo SCORE o el que queramos aplicar y asignarles un grupo de riesgo muy alto, alto, moderado o bajo. Desde mi punto de vista, no debe influir para que el médico recomiende el estilo de vida. El estilo de vida hay que recomendarlo a todo el mundo sin distinción desde siempre y tenga el riesgo que tenga. Para el paciente, en cambio, puede utilizarse para reforzarlo. Si a un individuo que se siente que está asintomático y que se cree que no tiene riesgo, se le señala que sí que lo tiene o que está en un grupo de riesgo no tan bajo como él pensaba, puede ser que eso le ayude a reforzar el estilo de vida o a adoptar medidas de estilo de vida que de otra forma no haría, o bien a adherirse al tratamiento farmacológico cuando se decide. Y ahí sí que los baremos de estratificación del riesgo ayudan o intervienen en la decisión de aplicar o no tratamiento farmacológico, como después os explicarán los que vienen detrás. También los baremos de riesgo señalan diferentes grupos de cifras objetivo, en el caso concreto de los lípidos. En función del riesgo se les asigna un objetivo o unas cifras a conseguir diferentes según el riesgo y para el paciente suponen también unas metas en función de su propio riesgo. El inconveniente de las tablas, que a los jóvenes les da una falsa seguridad, porque las tablas de riesgo, como solo se calculan a 10 años, es raro que una persona joven salga en un grupo de riesgo alto y por lo tanto les da una falsa seguridad. ¿Qué tiene que hacer el médico? Utilizar las tablas a más largo plazo, a 20 años, el riesgo vital o lo que se llama la edad vascular. Y en cambio en los mayores pues les puede pasar al contrario. Solo por el hecho de tener 75 años ya me sale un riesgo alto. Pues entonces, ¿para qué voy a prevenir si ya lo sé, si el riesgo depende de la edad? Y esto hay que decirles que al revés, que el riesgo es a lo largo de toda la vida y que también se puede prevenir en edades mayores. Pero o sea, el final o la conclusión que quiero yo sacar de este asunto de la estratificación del riesgo es que lo debemos hacer, pero lo tenemos que hacer con sensatez. Es decir, no tenemos que utilizarlo como único argumento y que en las personas jóvenes hay que matizar que lógicamente su riesgo en las tablas estrictas a 10 años no les va a salir alto y que en las personas mayores pasa lo contrario. Pero eso no impide el que haya que aplicar las medidas de prevención, sea estilo de vida, que es para todos, o sea farmacológico, que ahora os explicarán en qué condiciones se debe hacer. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo, por esta presentación de la estratificación de riesgo y, bueno, estratificación de riesgo que a los pacientes que vemos habitualmente los cardiólogos aplica el grupo de muy alto riesgo cardiovascular, que veremos qué implicaciones ahora tiene, porque hay esta estratificación, el grupo de muy alto riesgo, todos los que han tenido un accidente, un evento cardiovascular o tienen enfermedad aterotrombótica o enfermedad vascular silente, pero también los diabéticos tipo 2, tipo 1, insuficiencia renal ligera con menos de 60 de filtrado y score mayor de 10, todos ellos en el grupo de muy alto riesgo cardiovascular, que ahora tendrán una traslación a las implicaciones, a los objetivos terapéuticos